La primera vez que sospeché que algo no iba bien fue cuando vi a mi mujer salir del coche de otro hombre y besarle en la mejilla. No fue un beso largo ni especialmente íntimo, pero no era normal. Eran las 11 de la mañana de un jueves. Yo estaba en la cafetería del polígono, esperando que me llamaran para recoger una pieza que necesitábamos urgente en el almacén. Y entonces la vi. Clara, mi mujer, saliendo del coche de un tipo que no conocía, justo en la esquina del parking del supermercado. Ropa informal, gafas de sol, ese bolso pequeño que nunca usa entre semana. Se bajó rápido, se agachó un poco como si no quisiera ser vista, y antes de cerrar la puerta, se inclinó y le dio ese beso. Él ni siquiera arrancó el coche. Se quedó ahí parado. La imagen me dejó helado. No es que el beso fuera escandaloso. Podría pasar por algo inocente. Pero había algo en su forma de actuar que no encajaba. Yo conozco a Clara. Sé cómo se mueve, cómo habla, cómo miente cuando intenta disimular algo. Y ahí, en ese momento, su lenguaje corporal gritaba algo raro. No dije nada. No hice fotos. Ni siquiera me acerqué. Solo me quedé observando desde el interior del bar, detrás de la máquina tragaperras, como si fuera un espía cutre de los años 80. Cuando ella entró en el supermercado, el coche arrancó y se marchó. Yo salí, cogí mi pedido y me fui al trabajo sin mencionar nada. No era el momento. Esa noche, durante la cena, le pregunté cómo había ido el día. Me dijo que bien, que había ido al banco, a Correos y al Mercadona. Ni una palabra del coche, ni del hombre, ni del beso. Ni una duda en su cara. Esa fue la primera señal seria. Hasta ese momento, nuestra vida era lo que muchos llamarían normal. Un matrimonio de 12 años, una hija pequeña, un piso en Torrent, hipoteca a medias, trabajos estables y fines de semana con los suegros o en casa viendo series. Nada fuera de lo común. Pero ese beso, ese gesto aparentemente trivial, fue el principio del fin. Lo que vino después no lo vi venir ni en mis peores noches de insomnio. Porque una cosa es sospechar, y otra es saber. El sábado siguiente, Clara me dijo que tenía un curso de formación en Valencia. Era obligatorio, según ella, y no podía faltar. Me soltó la historia mientras yo le ponía mantequilla a una tostada, como si fuera cualquier cosa. Decía que era una jornada intensiva, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y que al terminar se iría con unas compañeras a tomar algo. Le dije que estaba bien, que si necesitaba que la acercara al centro de formación, pero me dijo que ya había quedado con una compañera para ir juntas. No insistí, pero no me creí ni una palabra. Acepté, porque me convenía más dejarla hacer que confrontarla sin nada. Ya había pasado una semana desde aquel día en el que la vi salir de ese coche, y desde entonces me había dedicado a observar sin actuar. Había algo dentro de mí que necesitaba ver más, confirmar lo que mi instinto ya sabía. No por despecho, sino porque necesitaba tener claro qué clase de persona tenía al lado. Ese sábado me levanté antes que ella. Fui a correr por el barrio, cosa que hacía muy de vez en cuando, solo para mantener la fachada de rutina. Ella aún dormía cuando salí. Volví a casa a las 7, me duché rápido y desayuné en silencio. A las 7:30, Clara apareció en el pasillo ya vestida y con una bolsa pequeña colgada del hombro. Llevaba vaqueros ajustados, botas y una camisa negra con escote discreto. Se había maquillado más que de costumbre, pero no lo suficiente para que pareciera una salida especial. Era el punto justo para que pareciera casual si alguien preguntaba, pero lo suficientemente preparado para alguien que no era yo. Le dije que le había dejado el coche con el depósito lleno y las ruedas revisadas, como quien deja un paquete en Correos. Me dio un beso en la mejilla, ni frío ni cálido, y se fue. La seguí. No me da vergüenza decirlo.
Cogí prestado el coche de mi hermano el viernes por la noche y lo dejé aparcado a una calle de casa. A las 8 menos cuarto, cuando vi el Seat León de Clara salir por la calle principal, esperé unos segundos y me puse en marcha. Me costó mantener la distancia al principio, pero pronto me di cuenta de que ella conducía con total tranquilidad. No miraba por el retrovisor, no dudaba, no se detenía. Parecía tener el trayecto memorizado. Me llevó hasta un polígono industrial en las afueras, donde claramente no había ningún centro de formación. Allí, aparcó frente a una nave pequeña sin rótulo. A los pocos minutos apareció el coche. El mismo de aquel jueves. Aparcó junto al suyo. Clara bajó, se acercó a la puerta del conductor, se saludaron con un beso, esta vez en la boca. No fue largo ni pasional, pero fue claro. Después entraron juntos en la nave. Se cerró la puerta metálica detrás de ellos. Estuve 40 minutos dentro del coche, sin moverme, sin hablar, sin pensar siquiera. Mi cuerpo estaba tenso, los dedos clavados al volante, los dientes apretados. No sentí rabia. Era otra cosa. Una mezcla de confirmación y derrota, como cuando pierdes algo que sabías que ibas a perder, pero igual te jode. Sabía que debía irme, pero no podía. Era como si el coche se hubiera convertido en una trinchera, y salir de ahí significaba aceptar que mi vida no tenía vuelta atrás. Finalmente, arranqué. Conduje sin rumbo durante un rato hasta que acabé en la casa de mi amigo Andrés. No le dije nada de lo que había pasado, solo le pedí una cerveza y le pregunté si me podía quedar un rato. Hablamos de fútbol, de un problema que tenía con su jefe, de cualquier cosa que me permitiera sentirme parte de una vida que ya no era la mía. Volví a casa por la tarde. Clara no había llegado aún. Me duché de nuevo, me cambié de ropa, puse una pizza en el horno para Martina, que se había pasado todo el día en casa de una amiga. Cuando Clara llegó, fingí que todo era normal. Me dijo que el curso había sido pesado, que estaban pensando en hacer una segunda jornada el mes que viene. Yo asentí, como si me importara. Cenamos los tres viendo una película, y ella incluso hizo un par de bromas como para mostrar que estaba de buen humor. Yo me reí, no sé cómo. Supongo que el cuerpo tiene formas de protegerse cuando aún no estás listo para el golpe final. Esa noche, cuando se metió en la cama y se giró dándome la espalda, yo me quedé mirando el techo durante más de una hora. En ese momento decidí que no iba a preguntarle nada. Si había llegado hasta ese punto, era porque llevaba tiempo mintiéndome, y si había algo que tenía claro era que no quería respuestas falsas. Lo que quería era que ella no supiera que yo sabía. Por ahora. La confrontación llegó antes de lo que esperaba. No tuve que preparar un discurso, ni escoger el mejor momento. Simplemente estalló. Fue el miércoles siguiente, a las 9:15 de la noche, después de que Martina se metiera en la cama. Clara estaba en la cocina, sacando la basura, y yo estaba en el salón, sentado con el televisor encendido pero sin prestar atención. Escuché cómo la puerta del cubo se cerraba y cómo sus pasos volvían hacia el salón. No tenía un plan, pero llevaba días durmiendo mal, con el estómago hecho un nudo y la cabeza llena de imágenes. En cuanto se sentó en el sofá, le solté la pregunta. Ni siquiera la miré a los ojos cuando hablé. ¿Quién es él? Clara tardó 3 segundos en responder, pero para mí fue una eternidad. El silencio no era de sorpresa. Era de cálculo. ¿Quién? El del coche. El del sábado. El del otro día en el parking. El que besaste antes de entrar en la nave sin rótulo. Ella se quedó inmóvil. Luego giró el cuerpo hacia mí, como si hubiera entendido que ya no podía escapar de la conversación. Me miró, no con miedo, sino con resignación. ¿Me seguiste? Sí. No hubo ni una pizca de vergüenza en su cara. Solo una especie de cansancio.
Como si yo le estuviera complicando una vida que ella ya había decidido reorganizar por su cuenta. Me incomodó no ver culpa. No era eso lo que esperaba, y precisamente por eso empecé a subir el tono. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Unos meses. ¿Desde cuándo? No lo sé exactamente. A lo mejor desde abril. ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? No voy a hablar de él contigo. ¿Por qué no? Porque no tiene sentido. Porque no quiero darte detalles que solo van a hacerte daño. Ya me hiciste daño. No vas a arreglarlo ocultando su nombre. Tampoco vas a arreglar nada sabiendo cómo se llama. Es alguien que conocí, que apareció en un momento en que me sentía sola. Y no fue planeado, Javier. Pasó. Y siguió pasando. La forma en la que lo dijo, sin gritar, sin excusas absurdas, como quien narra un hecho objetivo, me hizo sentir una rabia fría. No por lo que hizo, sino por lo poco que parecía importarle el impacto de todo aquello. Me puse de pie y empecé a caminar por el salón, buscando aire sin irme de la habitación. ¿Y qué pensabas hacer? ¿Seguir así? No lo sé. No lo había pensado todavía. No tenía un plan. ¿Martina? ¿Pensaste en ella? Sí. Siempre pienso en ella. No es tan sencillo. Sí lo es, Clara. Es más sencillo de lo que crees. Se llama respeto, se llama fidelidad, se llama tener los cojones de hablar antes de follarte a otro. Eso le dolió. Me miró con una mezcla de rabia y vergüenza. Por primera vez en toda la conversación pareció afectada. No me hables así. ¿Así cómo? ¿Con la verdad? Con desprecio. ¿Y tú a mí? ¿Cómo me has hablado estos meses? ¿Cómo me has mirado cada día sabiendo que estabas traicionándome? No me respondió. Se quedó en silencio, respirando hondo, como si se estuviera tragando las palabras para no decirlas. Me acerqué y me senté otra vez, esta vez más cerca, no para calmarme, sino para dejarle claro que no me iba a ir hasta que todo estuviera sobre la mesa. ¿Lo quieres? No lo sé. ¿Te piensas ir con él? No lo sé. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé. ¿Me vas a dar alguna respuesta clara hoy? Solo sé que estoy cansada. Cansada de este matrimonio, de esta rutina, de fingir que todo va bien cuando no va bien. No eres un mal hombre, Javier, pero tampoco eres el mismo de antes. Ni yo lo soy. Nos perdimos hace tiempo. Lo único que hice fue llenar un vacío. Ese fue el punto en el que algo dentro de mí se apagó. Ya no tenía sentido seguir hablando. No había ninguna disculpa, ningún intento de salvar nada, solo palabras que parecían justificar lo injustificable. Me levanté sin decir nada, fui a la habitación y cerré la puerta. No porque necesitara estar solo, sino porque si me quedaba un minuto más en el salón, probablemente iba a decir algo de lo que me arrepentiría. Esa noche dormí poco, otra vez. Pero a diferencia de los días anteriores, no fue por ansiedad o confusión. Fue por la claridad. Ya no había dudas. Ya no había que interpretar señales. Todo estaba dicho. No fue algo que planeara con tiempo. No había venganza de película, ni conversaciones dramáticas con amigos, ni noches enteras diseñando cada paso. Solo fue una sucesión de decisiones lógicas, frías y concretas. No por despecho, sino por respeto propio. Cuando alguien te pisa, lo mínimo que puedes hacer es levantarte sin darle el gusto de verte arrastrado. Lo primero que hice fue dejar de hablar con ella. Durante días solo intercambiamos frases mínimas, las necesarias por Martina. No hubo gritos, no hubo reproches, no hubo discusiones repetidas. Ella pensó que había ganado. Me miraba con esa cara tranquila, como quien ya no tiene miedo a que le descubran nada.
Y tenía razón. Ya no tenía nada que esconder porque ya no le importaba lo que yo supiera. Pero se equivocó en una cosa, creyó que yo iba a quedarme ahí esperando que decidiera qué hacer con su vida. Y esa fue su mayor torpeza. El viernes siguiente me tomé el día libre en el trabajo. Le dije a mi jefe que tenía que resolver algo personal. No preguntó nada, solo me deseó suerte. Fui al centro, a la notaría donde una antigua compañera del instituto trabajaba como secretaria. Ella me había dicho años atrás que si alguna vez necesitaba algo, que no dudara en buscarla. Ese día le tomé la palabra. Le pedí cita urgente con el notario. No para divorciarme, todavía no. Pero sí para poner ciertas cosas en orden. Propiedades, cuentas conjuntas, la titularidad del coche y algunas cosas más que no suelo tocar pero que sabía que Clara tampoco miraba. Ese mismo día, abrí una cuenta nueva en otro banco. Transferí parte de mis ahorros allí, sin que se notara. Nada exagerado, lo suficiente para no llamar la atención ni generar alarmas, pero lo bastante para asegurarme de que, cuando llegara el momento, ella no pudiera tocar lo que no era suyo. Volví a casa antes que ella y pasé 2 horas vaciando el trastero. Sabía que había cosas que me iba a llevar y otras que iba a dejar. No era una mudanza, era una limpieza. Documentos personales, cajas con fotos, cosas que había comprado con mi dinero antes de casarnos, todo lo fui separando. No tiré nada. Solo guardé lo mío en un rincón, bien organizado. Mientras lo hacía, me crucé con la caja donde guardaba sus regalos de aniversario. Me detuve un momento, la abrí, miré un par de tarjetas, leí unas líneas que ella me había escrito hace años y las cerré sin pensar demasiado. Esa caja la dejé a la vista, arriba del todo, bien visible. No era para ella, era para mí. Quería que la viera cuando le tocara mover sus cosas. Al día siguiente le pedí a mi cuñado David que me ayudara con una cosa. No le conté todo, pero le dije que necesitaba un favor. Me consiguió una cámara pequeña, de esas que se pueden esconder en un rincón sin que nadie las note. No me gustaba la idea, pero necesitaba asegurarme de que Clara no llevaba al tipo a casa cuando yo no estaba. La instalé en el salón, en una esquina discreta, y dejé el grabador en el trastero, donde nadie se metía. No fue necesario usarla. No apareció nadie. Clara no fue tan descarada, pero yo necesitaba tener esa tranquilidad antes de hacer lo siguiente. El lunes imprimí una hoja y la dejé encima de la cama, doblada. No decía mucho. Solo una frase: sé quién es, sé lo que hiciste, y estoy actuando en consecuencia. No firmé. No hablé. No estuve en casa esa noche. Me quedé en el sofá del piso de un amigo, sin dar explicaciones. Apagué el móvil, desconecté de todo y volví al día siguiente por la mañana como si nada. Clara no mencionó la nota. No preguntó, no se alteró. Pero cambió. Estaba tensa, evitaba mirarme, se movía de forma distinta por la casa. Empezó a dejar su móvil siempre boca abajo. Bajó el volumen de las llamadas. Dejó de salir tanto. No por miedo a que yo supiera más. Por miedo a lo que yo podía hacer. El sábado llevé a Martina al parque, solo los dos. Tomamos un helado, hablamos de cosas sin importancia. Me pidió que la dejara ir a dormir a casa de su amiga Laura, y le dije que sí. Cuando la dejé, regresé a casa con calma. Clara estaba viendo una serie en el salón. Me senté frente a ella, con el mando en la mano. ¿Vamos a hablar o vas a seguir actuando como si esto no estuviera pasando? Ella apagó la tele. Se quedó en silencio un momento y luego dijo: ¿Qué quieres que diga? Nada. Ya lo dijiste todo. Me levanté, fui a la habitación y empecé a guardar mis cosas en una maleta. No para irme aún. Solo para que supiera que el final estaba cerca.
No me preguntó a dónde iba. No me pidió que me quedara. Solo entró al dormitorio, se apoyó en el marco de la puerta y dijo: No pensé que llegaría a esto. Nadie lo piensa, respondí sin mirarla. Guardé la maleta en el armario, cerré la puerta y salí de la habitación. Esa fue mi forma de decirle que todo había cambiado, que lo que ella había destrozado no iba a reconstruirse con disculpas. Y aunque no lo dije en voz alta, sabía lo que venía después. Nunca pensé que la conversación más honesta que tendría con Clara sería también la última. Habían pasado ya 2 semanas desde aquella noche en que preparé la maleta delante de ella. Desde entonces, habíamos convivido como 2 personas que comparten un piso por necesidad, no como un matrimonio. No discutíamos, pero tampoco hablábamos. Lo necesario por Martina, lo justo por respeto. Ella había dejado de hacer cualquier intento por justificar lo que había pasado, y yo había dejado de esperar que lo hiciera. Vivíamos en una especie de tregua muda, una rutina seca que ni siquiera intentaba parecer normal. Yo me levantaba temprano, salía a trabajar, comía fuera, volvía cuando ya estaba oscuro y me encerraba en la habitación. Clara se encargaba de Martina, hacía la cena y se metía a su cuarto. No había preguntas, no había interés, no había intención de arreglar nada. Y eso era lo más triste de todo. Pero aquel jueves, al volver a casa, encontré algo distinto. Clara estaba en la cocina, sentada en la mesa, sin el móvil, sin música, sin la televisión encendida. Solo estaba ahí, como si me estuviera esperando. Me quité la chaqueta, colgué las llaves y la miré. No dije nada. Ella fue la que rompió el hielo. Quiero hablar contigo. Asentí sin moverme. Bien. No quiero seguir así. Ni contigo ni contra ti. Ya está todo roto, lo sé. No vengo a pedirte que lo arreglemos. Solo quiero decirte cosas que te debo. Porque lo que hice fue una mierda, y no me importa si me crees o no, pero lo siento. No respondí. Caminé hasta el salón y me senté. Ella me siguió y se quedó de pie unos segundos antes de sentarse también. No me miraba directamente. Jugaba con las manos, respiraba hondo entre frase y frase. Era la primera vez que la veía tan expuesta desde que todo empezó. Y aún así, no me provocaba lástima. Solo quería escuchar lo que tenía para decir y cerrar esa etapa. Empezó como una tontería. Una conversación, luego otra. Me sentía vacía, no por ti, sino por mí. Me había convertido en una persona que ya no se reconocía, y él apareció en ese momento. No lo busqué. Simplemente pasó. Y fui idiota, porque en vez de hablar contigo, de decirte cómo me sentía, preferí esconderlo. Fue cobarde. Y fue injusto para ti. Lo sé. ¿Y qué querías lograr con esto? ¿Qué esperabas que pasara? No lo sabía. Al principio solo me sentía viva. Luego me sentí atrapada. Pensé en dejarlo muchas veces, pero no sabía cómo volver a ti. Estaba llena de culpa, y a la vez me convencía de que tú también tenías parte. Que habías cambiado. Que habías dejado de mirarme como antes. Yo no dejé de mirarte, Clara. Dejaste de mirarte tú. Y cuando lo hiciste, me excluiste de todo. Te fuiste sola, pero me hiciste pagar el precio a mí también. Lo sé. Por eso estoy aquí. No para justificarme. Solo para decirte que no fue tu culpa. Que no hiciste nada para merecer esto. Que si me fui, fue porque estaba rota por dentro y no tuve el valor de decirlo en voz alta. ¿Lo sigues viendo? No. Lo corté hace una semana. Le dije que no quería nada más. Que esto no iba a seguir. No porque esperara que tú y yo volviéramos, sino porque entendí que nada de lo que hice me había llenado de verdad.
Fue solo una distracción, una manera de no enfrentar lo que estaba mal conmigo misma. ¿Y ahora qué? Ahora quiero que me digas qué piensas hacer. Si quieres que me vaya, lo haré. Si quieres quedarte tú, me voy con Martina. Si prefieres que hablemos con un abogado y lo arreglemos de forma civilizada, también lo acepto. No quiero discutir más. No quiero pelear por orgullo. Quiero que esto termine bien, dentro de lo posible. Me quedé en silencio un rato. Era raro escucharla hablar con esa calma, sin manipulación, sin culpa fingida. Era demasiado tarde para salvar nada, pero al menos, por una vez, hablaba sin esconderse. Ya tengo abogado. Vamos a hacer las cosas por las buenas, por Martina. Ya lo hablé con él. Nos toca definir cómo organizamos lo de la casa, la custodia, los gastos. Pero no quiero una guerra. Ni por ella ni por mí. Gracias por no querer hacer esto peor. No lo hago por ti. Lo hago porque, a pesar de todo, no voy a convertir mi vida en una batalla con alguien que ya no significa lo mismo. Solo quiero seguir adelante sin arrastrar esta historia como un lastre. Lo entiendo. Y quiero que sepas que ya no te odio. Te desprecié unos días, sí. Pero eso ya pasó. Ahora solo siento que perdí algo que no se va a recuperar. Y eso duele más que la rabia. A mí también me duele. Pues buena suerte con lo que venga. Que te sirva de algo todo esto. Y que no repitas los mismos errores con otra persona. Se levantó, me miró con los ojos algo rojos, pero no lloró. Caminó hacia la habitación sin decir nada más. Yo me quedé en el sofá, con la cabeza llena de ruido, pero con el pecho un poco más liviano. Ya no había nada más que hablar. Firmamos los papeles 3 semanas después de esa última conversación. Lo hicimos en silencio, sin invitar a testigos innecesarios, sin escenas que merecieran una segunda lectura. Yo ya tenía todo preparado, cada documento revisado, cada detalle cubierto. Nos reunimos con los abogados una sola vez, firmamos en 20 minutos y nos fuimos cada uno por su lado. No hubo abrazos, no hubo lágrimas, no hubo intentos de contacto posterior. Clara se mudó a casa de su hermana durante el primer mes, mientras encontraba algo más estable. Martina lo aceptó con una mezcla de confusión y resignación. Le dijimos la verdad a medias, sin entrar en detalles, solo lo suficiente para que entendiera que sus padres no iban a seguir juntos pero que la querían igual. Yo me quedé con el piso, asumí las cuotas, y Clara se comprometió a encargarse de los gastos escolares y médicos de Martina. Fue justo. No hubo pelea porque ya no había ganas de ganar nada. Lo único que queríamos era cerrar el capítulo. Durante las primeras semanas sin ella en casa, hubo momentos de calma absoluta seguidos por otros de incomodidad insoportable. Despertarme sin escuchar sus pasos por el pasillo, ver su lado de la cama vacío, entrar a la cocina y no encontrar ninguna taza usada. Esos detalles no me dolían porque la extrañara, sino porque marcaban el vacío que dejó lo que una vez fue costumbre. Era como reconfigurar mi cabeza, enseñarle a funcionar sin las rutinas que la acompañaron durante 12 años. No eché de menos a Clara. Eché de menos la estabilidad que creía tener. Y eso fue lo que más me costó aceptar. No la traición, no la mentira, sino el haber vivido tanto tiempo creyendo que mi vida era una cosa cuando en realidad era otra. Empecé a salir más. No a ligar ni a buscar compañía, simplemente a recuperar espacios que había dejado de frecuentar. Volví a cenar con amigos, retomé partidos de pádel que había abandonado por las prisas, incluso viajé solo a Zaragoza un fin de semana, sin plan, solo para desconectar. Cada uno de esos momentos me ayudó a entender algo que no había querido aceptar mientras estaba con Clara, había dejado de cuidarme mucho antes de que ella me engañara. Había dejado de pensar en mí, en mis gustos, en mis prioridades. No porque ella me lo pidiera,
sino porque caí en esa trampa del deber, del sacrificio mal entendido, de dar todo por una pareja que, sin darme cuenta, ya no me devolvía nada. Mis padres me preguntaron varias veces si no quería intentar volver con ella, pero siempre respondí lo mismo. No se trata de perdonar o no. Se trata de reconocer cuando algo se rompió y aceptar que seguir forzándolo solo genera más daño. Clara no fue solo una esposa que me engañó. Fue también alguien que decidió callar, mentir y dejarme fuera de sus decisiones. Y eso no se arregla con disculpas. No hay vuelta atrás cuando alguien te niega el derecho a saber qué está pasando en tu propia casa. Un día, cuando fui a buscar a Martina al colegio, me crucé con Clara en el aparcamiento. Fue una escena corta, sin dramatismos. Nos saludamos con un gesto de cabeza. Ella iba con otra ropa, otra cara, una expresión que ya no reconocía. No era felicidad. Era simplemente otra persona. Y eso, en el fondo, me confirmó que la mujer con la que me casé ya no existía desde hacía mucho. Ahora las cosas son distintas. Martina vive conmigo la mayoría del tiempo y va con Clara algunos fines de semana. Hemos creado una nueva rutina, más sencilla, más transparente. Nos hablamos sin gritos, cenamos juntos, vemos series sin sentir que hay algo podrido detrás de cada conversación. No es la familia ideal, pero es real. Y eso me basta. No he vuelto a enamorarme. Ni lo busco. No tengo prisa. Aprendí que antes de compartir otra vez mi vida con alguien, tengo que estar completo yo solo. Y aunque suene aburrido, estar tranquilo es lo mejor que me ha pasado en años. He pensado muchas veces en lo que habría pasado si ese día no la hubiera visto bajarse del coche. Tal vez habría seguido con ella meses, incluso años, sin enterarme de nada. Tal vez habría envejecido junto a una mujer que ya no me amaba. Pero lo que ocurrió me sacudió a tiempo. Me obligó a despertar, a mirarme, a tomar decisiones. No fue una experiencia bonita, pero fue necesaria. Y eso es lo que me llevo, haber recuperado mi vida, aunque fuera a través del golpe más seco de todos. No me quedó rencor, ni ganas de venganza. Solo un recuerdo claro de lo que no quiero repetir. La historia terminó sin fuegos artificiales. No hubo reconciliación, ni segunda oportunidad, ni finales dulces. Solo un hombre que entendió que la paz empieza cuando uno se aleja de lo que lo consume, incluso si eso significa desarmar todo lo que construyó. Y en ese punto estoy ahora. Reconstruyendo. Sin prisa. Sin mentiras. Sin ella.